Bien, shalom, shalom, mevorás, nuestros amigos que están escuchando esta hermosa parte que ocupamos durante toda la mañana en el estudio de la Torah. Esta mañana pensaba y escuchaba, leía algo maravilloso, y era que el Rebe, el antiguo Rebe del Wabish, decía a su suegro que toda la mañana lo primero que uno debe hacer es dedicar la fuerza, la energía con la que se levanta a lo más importante, y es a la tefilá y el estudio de la Torah. Después, cuando se establecieron la yeshivot, dice que lo primero que se hacía, dice, habían dos secciones, dice, cuando se daba lo secular y cuando se daba lo espiritual. Dice, lo primero, lo espiritual se daba en la mañana y lo secular se daba en matemática, física, geografía, no sé, se daba en la tarde. Entonces, como hacíamos a, algunos dicen, no, ya por la tarde seguimos con lo espiritual. Pero bueno, por lo menos la grasa y la sangre. Hemos estado estudiando en la Gemara, en el Tratado Julín, algo muy interesante, y era con respecto a cuando se hacía un sacrificio. Dice que cuando la sangre, recordaba que la sangre cuando se hacía una chejita y la sangre caía afuera, esa sangre contaminaba, impurificaba. ¿Ya? Fuera del Bejamidas, la sangre y la grasa impurifica. Pero dentro del Bejamidas, esa sangre cuando se echaba se derramaba en el altar, y la grasa se quemaba allí y se no impurificaba. ¿Dónde estaba cuál era la razón? ¿Tienen la idea? Dice nuestro Jajamín, el asunto es que que la grasa y la sangre representan nuestra fuerza, nuestra energía, ¿verdad? La que conduce todo nuestro cuerpo, la que le da vigor a nuestro cuerpo. Y si toda se utiliza, si toda no es utilizada en la boda Hashem, lo que trae es purificación. Si cuando mi sangre, mi energía, yo lo utilizo para algo que no es la boda Hashem, es decir, no la hago para derramarla en el altar, dice, eso impurifica. Esa es la idea. Entonces, teniendo eso en cuenta y pensando también en otra, para introducirnos en el tema de hoy, que es muy interesante, vamos a estar hablando de la parashá de Korah, una parashá que tiene una enseñanza o muchas enseñanzas, pero hoy vamos a tratar de tocar algo, hablando del alma en el relato de la Torah. Entonces, otra cosa de la que pensaba era, ¿qué realmente qué es lo que pasa cuando una persona está estudiando Torah? ¿Qué está sucediendo? Bien, imagínense, tenga la idea de que usted vive aquí en Colombia, o yo, por ejemplo, que vivía en Cuba y me encuentro en otro lugar, muy lejos, en otra nación. No conozco a nadie, ¿verdad? Estoy tratando de ir adelante. Y de pronto, de momento así, se aparece alguien que se crió conmigo, que estudió conmigo, que jugó conmigo en la niñez, y me topo en ese lugar muy lejano. ¿Qué pasaría? Empezáramos a conversar y dime cómo está esto y cómo. Eso es una cosa maravillosa, ¿verdad? Así mismo sucede cuando usted empieza a estudiar Torah. El alma, ¿verdad? Esa parte de nosotros que pertenece a Hashem y que está en nosotros, y la Torah vienen del mismo lugar y están aquí en un lugar muy lejos. Entonces, cuando están estudiando, es como si el alma se encontrara con alguien que era desde allá, de donde él vivía, y decía, oh, pero, y empiezan a hablar. Y esa es la experiencia. Es decir, el alma está estudiando Torah, lo que está haciendo es reconectándose con alguien que viene de un lugar que también él estaba allá. Entonces está hablando con un amigo. Entonces, con esta expectativa, vamos a entrar un poco en la parashá de Korah. Korah, como ustedes saben, haciendo como una introducción, era uno de los hijos, uno de los descendientes de Leví, que por el grado que tenía, se le dio la oportunidad, es decir, tenía la posibilidad que muy pocos tenían, que era el guiar, es decir, cargar y trasladar el Aarón Jacobes, es decir, el arca del pacto. Allí donde se encontraban elementos fundamentales. Uno, eran las tablas de la ley. Dos, una jarra que contenía qué cosa, maná. Otro, la vara de Aarón, ¿verdad? Necesitaban todo eso y una copia de la Torah. El Sefer Torah que Hashem le indicó a Moshe. Dice que él tenía esa posibilidad. Sin embargo, en esta parashá, cuando Moshe, por orden de Hashem, empieza a organizar cómo debe funcionar todo el sistema, él empieza a aparece en él, en su corazón, un celo, porque Aarón es que ocupa el lugar del Cohen Hagadol. Sí, que tenemos acá una parasha que nos va a ayudar a sentirnos alegres
del lugar que se nos ha dado, la misión que se nos ha dado, y que muchas veces nos descuidamos y nos ponemos irresponsables con la misión que se nos ha dado cuando vemos que a otra persona se le da otra misión y yo quisiera ocupar ese lugar. ¿Es así? Todos tenemos un lugar especial. Un hombre que se dedicaba a limpiar, él trabajaba en la NASA y él era el que limpiaba los pasillos de la NASA. Y alguien le preguntaba cómo se sentía y dice, muy importante, gracias a mí los cohetes pueden despegar. Dice, pero si tú lo que eres el que limpia los pasillos, ¿cómo puede ser así? Dice, sí, pero los pasillos están limpios, ¿verdad? Todo el lugar está agradable y gracias a eso, las personas que trabajan en otras ocupaciones pueden trabajar sin tropiezo, ¿verdad? Encuentra el lugar y dice, yo ocupo un lugar especial y así mismo todo lugar que se nos está dando, ¿verdad? Porque no es que nadie está desocupado, todos tienen un lugar, uno para ser niña, unos son Hassan, otros son maestros, otros son los que limpian, otros son los que cocinan, todos los que calientan el agua para el tinto por la mañana, no desayuno si no lo hace. Un lugar especial en la viña, como dice aquí, la viña del Señor. Entonces, acá tenemos a Corat y junto con Corat también se nos mencionan a dos personajes también, ¿verdad? Que vinieron desde Misraim con todo el pueblo y que es Nadab y Abiud. Son los hijos de Aarón. Son Natán y Abirán. Ya hablábamos, discutíamos qué significaban estas dos personas. Porque, repito, hoy lo que tengo en mente es hablar un poco del alma en el relato de la Torá. Sí, la Torá, así como el ser humano, está compuesto de varias luces, de varias partes, como son el Nefes, el Rúa, la Neshama, Hayá y Ejidá. Así también la Torá está compuesta de varias capas. Y una es también que la Torá tiene Nefes, Rúa, Hayá, Neshama y todas esas cosas. Y cuando nosotros estudiamos y comprendemos cómo está distribuida y cómo está mostrada y cómo está caminando el alma en este relato, también nosotros podemos sentir dentro de nosotros qué está pasando y cómo debemos comportarnos ante la situación que se nos presenta. Es decir, nuestra alma, así como la Torah tiene alma y nosotros tenemos alma, ¿verdad? Tenemos que saber cómo se está manifestando, qué está sucediendo con nuestra alma en el relato de la Torah. Y una cosa muy importante es que en cada parashá que estudiamos semanalmente, todo lo que está sucediendo allí también está sucediendo con nosotros. Yo sé lo que está pasando allí, también sé lo que está pasando conmigo. Y si sé la solución, si puedo entender la solución que se está dando allí, también podemos hallar la solución para la situación por la que estamos pasando en ese momento. Así que en esta semana está la paracha de Corá. ¿Y cuál es la situación con Corá? Que tenemos una persona inconforme con la posición que se le ha dado, ¿verdad? Una persona que se siente mal y que se revela. Por tanto, aquí tenemos una fuerza de rompimiento. Como decía, la Torah tiene varias partes para podernos ubicar. Primero, ¿qué cosa es de la Torah? ¿Qué es el nefes de la Torah? ¿Qué es la parte instintiva? Bueno, la parte instintiva son todas las historias que nos cuenta la Torah nos va contando historias, ¿verdad? Modulando para que nuestro oído pueda entender, como un padre que le cuenta historia a los hijos para que puedan entender algo. Segundo, la Torah tiene un ruach. ¿Qué cosa es el ruach? Dice, son todas las misbat que se encuentran en la Torah. Es decir, la Torah tiene una historia, un nefes, una historia, pero esa historia tiene un ruach, que significa que son las misbot que se encuentran dentro de esa historia. Pero también tiene una neshama. ¿Qué cosa es la neshama? Dice, la neshama es el pueblo de Israel que debe poner ¿qué? En función todas esas mismas. ¿Y qué vamos un poquito más para allá? ¿Y la neshama de la neshama? ¿Verdad? Dice, esa neshama de la neshama es el Kadosh Baruj donde nosotros vamos a llegar a través de los misbot y el estudio de la Torah. Pues, teniendo eso en cuenta, yo tengo que ir acoplando cada una de mis cosas. Es decir, la historia de la Torah es mi historia, ¿verdad? Las misbot que están en la Torah son las conexiones que yo debo tener. ¿Para qué? Para conectarme con el Kadosh Baruj. Pero también, entonces, teniendo eso en cuenta, repito, teniendo eso en cuenta, vamos a ver además que la Torah nos cuenta el relato del alma en su proceso desde su estado más bajo, que se llama Misraim, la tierra de Egipto, y llega a su estado máximo, que es su conexión completa con Hashem, y que se conoce con el nombre de la tierra de Israel. Estamos en perspectiva, ¿no? Ya estamos en perspectiva para ubicar esta para allá.
También la Torá tiene dentro de sí una serie de personajes que también tienen que ver con nuestra alma. ¿Ya? Dice, ¿dónde te vas a encontrar con Abraham en tu alma? ¿Dónde te vas a encontrar con Isaac en tu alma? ¿Dónde te vas a encontrar con Jacob? ¿Ya? Dice que en nuestra parte emotiva, como hablamos la vez pasada, en nuestra parte emotiva, existen 7 estados, 7 manifestaciones, 7 sefirot, 7 luces, como quiera llamarlo, y que cada una representa dentro de nosotros a cada uno de estos personajes especiales de la Torah. En nuestro estado de Gesed, cuando nosotros nos comportamos con Gesed, estamos manifestando ¿a quién? Abraham Avinu. ¿No es así? Si actuamos con din, con límite, con Geburah, entonces estamos manifestando otra persona que es ¿quién? Isaac. Así que nos estamos estudiando la Torah y está hablando de Isaac, tengo que hablar de mi parte, ¿qué cosa? De din que tengo, ¿no? Correcto. Si estoy una persona muy equilibrada, entonces estaré hablando de Jacob. Y así sucesivamente. En Nexá se encuentra Moshe, en Ode se encuentra Aarón, en Yesó se encuentra Joseph y en Malhú se encuentra el rey David. Todas estas partes. ¿Están conmigo? Entonces, pero Jacob, ¿cómo se llama? Corat, ¿qué personaje es? ¿En qué sefiro se encuentra? Vamos a ver algo. Sí. Bueno, está hablando, sí, eso está muy claro. Pero Corat, ¿qué personaje es dentro de mí? En mí. Mijael, ¿dónde está Cora? Bien. Le voy a decir concepto bonito para mí. Un secreto. Vamos a ver el secreto que está ahí. También existe dentro de nosotros unas fuerzas que se llaman fuerzas de rompimiento. ¿Qué significa? Que existen personajes que son fuerzas de rompimiento que existen dentro de la persona y según ellos se van manifestando, dice, también entre nosotros empiezan a existir rompimientos y son fuerzas que están allí. ¿Para qué? Para que nosotros podamos luchar con ellas y apegarnos al Kadosh Baruj. Ahí tenemos a mi amigo. ¿Ya? Bien. ¿Cuáles son los rompimientos? Esas fuerzas de rompimientos son Parot, son Labán, ¿quién más? Bilán, Balad, Corá, ¿verdad? Y hay fuerzas que están de rompiendo que están fuera, pero también hay fuerzas de rompimiento que están dentro de nosotros. Entonces, por ejemplo, ¿qué fuerza de rompimiento representará Parot? Dice que Parot eso es el orgullo, ¿verdad? El orgullo que uno siente de qué, de oponerse al creador. Toda oposición, ¿verdad? Cuando yo me siento aquel orgullo que me esclaviza y que me hace sentirme bien en un estado de esclavitud, un estado de egoísmo, y eso se llama paro. Rápido, estoy pasando rápido por acá, ¿verdad? Cuando yo le digo a Hashem, sí, yo voy a hacer tal cosa, y después, cuando voy en el camino, hago lo contrario, ¿a quién representa? ¿Qué está representando dentro de mí? Estoy representando a Bilán. Bilán que aquel dice, sí, yo voy y voy a hacer lo que tú digas. Y cuando va en el camino, ¿qué pasa? Quiere maldecir, quiere hacer otra cosa. Eso también existe dentro de nosotros, ¿verdad? Pero Corá, ¿qué cosa es Corá? ¿Qué representa Corá? Dice, Corá representa la fuerza que actúa dentro de mí cuando yo percibo que el lugar de mi prójimo, que el lugar que se le ha dado a mi prójimo es mejor que mi lugar, ¿verdad? Y eso me convierte en una persona irresponsable. Tan irresponsable que no solo me arrastro a mí, sino también que encuentro en los dichos de los sabios, en la Torá, en la Gemara, encuentro los textos que yo necesito. ¿Para qué? Para ir en contra realmente de la voluntad del Creador. La Torá nos dice que una de las primeras discusiones que hubo entre quién, entre Corá y Moshe, acerca de qué, de los Isiyot, es decir, una que está hablando de una alajá, y él encontró que Isiyot, es decir, si unos flecos de tejelete hacen qué cosa, santo algo, entonces si todo el elemento, si todo la tela, si todo la prenda fuera de ese material, entonces debería o no debería llevar tejelete. ¿Qué le dijo Moshe? Sí. Dice, pero ¿cómo es así? Dice, porque el propósito del tejelet no es hacer santo la prenda, sino hacerme recordar, ¿qué cosa? Que yo debo ir tras de los mandamientos de Hashem y no tras de mi pensamiento y de mi corazón. Entonces uno tiene que tener cuidado, porque incluso cuando Corá se empieza a posesionar de mí esa fuerza, incluso también empiezo yo a descubrir qué cosa en los textos sagrados que tengo
un punto móvil. ¿Para qué? Para ir en contra de la voluntad de Hashem. Y eso se llama Korah. Eso se llama Korah. Entonces, dentro del alma del relato de la también debo descubrir que existen qué cosas, fuerzas de rompimiento dentro de mí, y cómo yo descubro que esas fuerzas de rompimiento están actuando. ¿Cómo yo sé? Porque ya lo dice el nombre, fuerza de rompimiento. Todo lo que vaya en contra de la unidad, todo lo que vaya en contra del plan, aunque yo encuentre razones para ir en contra de eso, no debo de hacerlo. ¿Por qué? Porque es una fuerza de rompimiento que está actuando dentro de mí. Vamos a poner un ejemplo de lo que estamos hablando en todo estos días. El tema del Minyan. Si yo encuentro una razón para no hacer Minyan, no importa el texto, no importa lo que mira en el cuerpo, está cansado, está, no sé, lo que pasa, no importa lo que suceda, tienes que pensar que hay una fuerza de rompimiento que está actuando dentro de él. Incluso puedes decir, saqué la cuenta, de ahí está fulano y mengano. Creo que el Minyan está completo. Y ya encontré una razón para no ir, porque el Minyan estaba completo. Es una fuerza de rompimiento que también está actuando dentro de ti. Por lo general, mira lo cochino que es el No. Por lo general, cuando uno saca esa cuenta, al décimo que yo conté le pasó algo. No le sonó la alarma, se pichó la llanta, no llegó. No importa. Entonces, ¿y de quién es la culpa? Yo fui el que rompí, no él. Yo fui el que rompí por sacar las cuentas. Entonces, hay dos cosas que vamos a ver aquí. Una, que mi alma, la historia de mi alma está en la Torah. Segundo, que la fuerza de rompimiento que se llama Korah está dentro de mí. ¿Ya? Y cualquier motivo que yo encuentre, fíjate que el motivo no se encuentra. Creo que aquí nos está enseñando algo interesante. No es una cosa que me dijo un gentil, sino es algo que yo encontré dentro del mismo texto de la Torah y que me hace que yo, ¿qué cosa? Actúe contraria a la Torah. Porque está discutiendo un tema halágico. Está discutiendo un tema halágico. Dice, ¿cómo es posible que si un simple fleco, puede hacer santo algo? Entonces, si la tela completa está hecha del mismo material de fleco, entonces si esa tela o si esa prenda debe llevar ficción. Entonces, ¿qué se está discutiendo allí? Se está yendo a la lógica. Por eso que nuestros jajamín dicen, no es bueno estudiar Torah solo. Por eso nuestros jajamín dicen, no llegue a conclusiones usted solo, ¿verdad? Por eso nuestros jajamín dicen que el estudio de la Torah también debe ir acompañado de un trabajo. Y aquí hay dos cosas. Puede ser un trabajo físico, pero también puede ser un trabajo espiritual. En otras palabras, si yo estudio Torah, no tengo el propósito de hacer un cambio con respecto a la Torah que estoy estudiando, que eso se llama trabajo también, dice, eso me va a conducir al pecado. Dice que si el estudio de la Torah, incluso si lo hago de una forma que no está establecido por nuestros jajamín, también puede activar en nosotros una fuerza de rompimiento. Una fuerza de rompimiento. Bien, ahora, ¿por qué utilizamos el tema rompimiento? Tenemos que entender, y esto un poquito de Kabbalah, de los cabalistas, ¿no? Explican que la primera alma, que solamente existe una sola alma, que se llama Adán. Este Adán, que es el alma ideal, está hecho ¿para qué? Para recepcionar y manifestar en este mundo al Creador. Es decir, toda la luz del Creador y todo lo que el Creador quiere hacer en este mundo, esa alma está para eso. Y dice que una vez, dice los Jamín, y el Escayín explica esto, que una vez cuando el Creador quiso manifestar esa luz, derramar toda esa luz, esta vasija, que también lo que quería era recibir solo todo para el bien del Creador, dijo, yo puedo con todo eso, yo puedo hacerlo. Y cuando recibió, y la luz empezó a descender dentro de esta vasija, dice que en su parte izquierda apareció debajo del parsa. ¿Saben lo que es el parsa? Eso lo estudiamos en esta semana. El pecho. ¿Se acuerdan que estamos hablando de Julín? El pecho. Es el pecho. Dice que debajo del parsa, en la parte izquierda, apareció un deseo. ¿Sabe cómo se llama? El deseo de recibir para sí mismo. Y hizo que la vasija estallara. Y apareció el ego. Cada vez que aparece el ego, ¿qué sucede? Las vasijas se rompen. Sucede un fenómeno que se llama Shevirah HaKelim. ¿Qué fue lo que pasó en el primer templo? La destrucción del primer templo. Shevirah HaKelim. Hubo más luz que la que se podía recibir. ¿Qué fue lo que pasó en el segundo templo? Recuerden que el templo siempre representa el deseo de otorgar, el deseo de beneficiar al prójimo. Y cuando aparece un odio, el deseo de acercarme a mi prójimo para recibir solamente de él, dice que automáticamente sucede un fenómeno que se llama Shevirah HaKelim. Se revierte el propósito. Sí, se rompe. Y eso fue lo que pasó con él. Dice, y siempre. Y ese fenómeno, ese reshimot,
ese registro de fuerza de rompimiento también queda dentro de cada chispa. Existen ahora dos mezclas, un deseo de beneficiar, pero un deseo también de recibir para sí mismo. Y eso se llama fuerza de rompimiento. Por lo tanto, cuando esa luz entra en mí y yo no la sé canalizar bien, empiezo a ver de una forma diferente el propósito con qué, con creado esa luz. Y eso fue lo que pasó con Corá. Dice que Corá empezó a ver que todo lo que estaba sucediendo fuera de él, lo que estaba haciendo era exonerándolo, apartándolo, quitándole, ¿verdad?, el privilegio de servir a Hashem con el propósito de otorgar, con el propósito de darle a él. Yo, sin embargo, no se dio cuenta de algo. Esta mañana estaba leyendo allí en el libro de este jaján, David Pinto, y él decía que, algo maravilloso, dice que él se dio cuenta que Aarón tenía la posibilidad de entrar una vez al año. ¿A dónde? En Yom Kippur. Y sin embargo no se daba cuenta que él todo el tiempo podía cargar el él podía hacerlo. Cada vez que se levantaba, él cogía y levantaba. Él tenía más posibilidad de Aarón de estar más cerca de Hashem. Sin embargo, no se dio cuenta de eso. Está bueno. Dice, si yo fuera el Hassan. Hermano, el Hassan es una vez al día, 2 veces al día. Tú tienes la posibilidad de estar todo el tiempo pegado a Hashem. ¿Entiendes? No te das cuenta. ¿Entiendes? Y entonces eso se llama fuerza de rompimiento. ¿Qué te parece? Buenísimo. Entonces, ¿qué nos enseña esta parasha? ¿Qué es una de las enseñanzas, de la gran enseñanza esta parasha? Esa palabra se llama ser responsable. Tu papel es irreemplazable. Tu papel dentro del sistema es algo que tú no te puedes imaginar. Cuando usted se pone el tefilín, cuando usted se pone, es un tefilín más, es un talí más, todo lo que usted haga dentro del sistema es algo, ¿verdad? Y si piensa de una manera diferente, tenga cuidado, porque una fuerza de rompimiento se está manifestando dentro de usted. Esta es una de las enseñanzas. Ahora, tenemos otra enseñanza dentro de esto, y es la siguiente. Cuando usted venga a los caminos, ¿sí? Cuando Hashem venga y lo llame, por favor, todo lo que servía para otra cosa, no crea en su inteligencia. Todo lo que sirvió para servir a otras cosas, no le sirve para servir a Hashem. Ayer también hablábamos de eso, ¿verdad? Dice que no solamente estaba Corá, sino que también estaba Datán y Abirán. ¿Conocen la historia de Datán y Abirán? ¿De dónde salen estos muchachos? ¿De dónde salen? Dice que cuando Moshe se paseaba por las construcciones, el pueblo estaba tan débil que no cumplía con la norma de ladrillos que tenían que hacer. Había una norma de ladrillos que había que hacer. ¿Y qué dijo Paró? Si no cumplen, entonces cojan los niños judíos y métanlo donde van. Habían algunos niños judíos que cogían y lo metían donde iban los ladrillos que faltaban, allí metían a esos niños. Nada sucede por casualidad. Hashem tiene el control de todo. Usted no es Hashem. Usted no trata de tomar decisiones por Hashem. ¿Qué dijo? El corazón de Moshe. Pobrecito esos niños. Dice Hashem, ¿tú quieres ver qué pasa con esos niños? Saca 2. Te doy la oportunidad que saque 2. Y esos 2 niños que sacó, que él rescató, fueron Datán y Abirán. Un problema que comenzó ahí. Si ya ese niño estaba allí, ¿sabe qué significa que el niño estaba metido en el bloque allí? Que ese niño estaba para servir a una deidad. Si yo trato de rescatar algo, una música, una ropa que yo usé, algo, digo, no, esto yo todavía lo puedo rescatar para servir a Hashem, eso le va a traer problemas durante todo el desarrollo. Yo tengo los nombres y pongo los cachets. Sí, porque hay veces que dicen, no, porque este vasito que lo tenía en el altar, no sé qué, ahora sí me sirve para hacer kiddush. No te sirve. Te va a traer problemas durante toda la trayectoria. ¿Verdad? Cuando el becerro de oro, busca que ahí estaban ellos. Cuando se reviró contra, no sé, busca que ahí estaban ellos. ¿Entiendes? Entonces era algo. Cuando el problema con los seres Raf, ahí estaban ellos. Y por último, en el asunto de Corá, también estaban metidos allí. La pregunta es, ¿qué hacían ellos metidos allí? De hecho, ¿qué hacía la tribu de Rubén metida allí? Porque el problema que se estaba discutiendo era un tema de sacerdocio. Por tanto, eran la gente de Leví los que tenían que estar discutiendo. Pero la gente que son problemáticas, aún... sí, porque el asunto que está discutiendo es, ¿quién debía ser el Cohen Hagadol? ¿Qué hace la tribu de Rubén metida allí en ese asunto? De hecho, Datán y Abirán, que hacían metido allí. No se meta donde no lo llaman. El asunto es, primero, lo que se estaba utilizando para servir a otra cosa,
por favor, cuando venga, comience de cero. No tenga pena, ¿ya? Usted sabe los asuntos cuando comenzó esto de las personas que empezaron a venir del cristianismo al judaísmo. Y había rabinos que pensaban como eran pastores, como eran pastores allá, ellos creían que eran rabinos acá. Maestros se empezaron a poner y actual, llegaron a ser rabinos, pero todavía tienen una mentalidad de pastor. ¿Ya? Eso todavía queda un Datán y un Abirán que ellos rescataron de allá de las torres y las trajeron para no acá. son cristianos y son rabinos, son cristinos. En el concepto de... Bien, pero también tenemos algo que aprender. No es otra enseñanza. No estandarice nada. No tome conclusiones de nada. Cuando quisieron comprobar, para probar quién era que Hashem había escogido, ¿para qué? Para su abodá, Moshe dijo, por favor, traigan mañana cada uno su incensario en la mano. Y mira lo que sucedió aquí. Dice que al otro día, dice que los incendiaron, prendieron fuego y quemaron a cada uno de los que lo traían. ¿Y qué fue lo que pensó el pueblo? Rápidamente. ¿Qué fue lo que pensó? Ya vimos dos casos. Primero, los hijos de Aarón trataron de incienso, murieron. Ahora esta gente sacaron incienso, murieron. El incienso es malo. Conclusión, el incienso es malo. A veces hacemos las conclusiones así. Sí, ¿verdad? Y esto es conclusión esto. Entonces Hashem, ¿qué pasó? Cuando vino la plaga, dijo Moshe, por favor, coge el incenciario y ve y métete dentro del pueblo. Y cuando entró, dice que la plaga se detuvo. ¿Por qué tuvo que hacer eso con incenciario? Porque ya se había creado un concepto en la mente que todo lo que se hacía con incienso era malo. Por tanto, hubo que hacer otra acción con el incienso y entonces la cosa no depende de qué, de ese elemento, sino depende de qué. De quién lo hace y la intención. De quién lo hace, qué intención tú tienes. De acuerdo que hablamos incluso hasta de estudio de la Torah. Cuando tú estudias Torah, ¿qué intención tienes? Cuando tú estudias Torah, ¿qué intención tienes? Cuando tú hiciste conversión al judaísmo, ¿qué intención tú tenías? Eso sale, todo sale. No, es que ahora no puedo ir a estudiar, ahora no puedo hacer esa intención. Eso sale solo. ¿Verdad? A lo mejor pensaste que, porque hay un dicho que dice, todos los judíos son ricos, a lo mejor cuando yo me hiciera judío me iba a ser rico también. No te estás riendo allá, pero tú sabes que eso es así. Sí. Van creando conceptos. La gente crea así. No, es un concepto 100% y aquí se bloqueó la orientación. Aquí pasó algo ahí. ¿Qué es eso? ¿No? Es que cuando yo veo la palabra bloqueo, rápidamente me afecta. La palabra bloqueo me afecta. Concepto de rompimiento. Concepto de rompimiento. ¿Verdad? Esa es otra enseñanza. Una cuarta enseñanza. ¿Go? Ok, está bien. Tenemos otra enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Nosotros siempre tenemos que estar dispuestos a interceder por aquellos, porque dice que en la liyá de hoy exactamente, la cuarta liyá, Hashem le dijo a Moshe, por favor, salte en medio de esta congregación ya, porque los voy a consumir a todos. Y usted dice, menos mal, me voy a quitar este peso de arriba. Sé que Moshe no dijo eso. Sé que Moshe volvió a ¿qué cosa? A interceder por el pueblo. Nunca te puedes cansar, nunca te puedes desanimar, siempre tienes que intentar. Hay una diferencia entre nuestros patriarcas, incluyendo a Moshe, y siempre hay que aprender de Moshe. El primero de que se habla, ¿quién es? Vamos a hablar primero de Adán. Dice que cuando descubrió que Adán había cometido esa verá, ¿qué fue lo primero que hizo? Le echó la culpa al primero que estaba cerca. ¿No es así? Dice no, la mujer. Esto es ya descartable, no puedo echarle la culpa a nadie. Segundo, vino Noah. Y que Noah, sí, yo voy a interceder, pero por lo de mi casa. Tercero, vino Abraham. Dice, yo voy a interceder por la ciudad, pero por los sadiquín de la ciudad. Fíjate, el primero que hizo le echó la culpa al primero que estaba al lado. El segundo dice, yo voy a interceder, pero por lo de mi casa nada más. Vino Abraham y dijo, sí, yo voy a interceder por la ciudad, pero por si hay tantos sadik en esa ciudad. Sí, por los sadik de la ciudad. Y después vino Moshe. ¿Y qué dijo Moshe? Dice, el pueblo ha pecado. Dice, si lo quítame a mí también. Dice, Moshe es el prototipo de la persona que no importa los defectos que tú le empieces a poner. Es lo que único que ve es una neshama. Él solamente ve una chispa del creador dentro de esa persona. Él no ve el defecto. ¿Entiendes? Es lo que ves es eso. Y en esta paracha también Hashem le vuelve a decir a Moshe, sal del medio de ellos.
¿Cuál es la cuarta enseñanza? ¿Cuál es la cuarta enseñanza? No importa lo que vean nuestros ojos. Pasa que la semana pasada no pudimos grabar algo sobre esto, pero la semana pasada la Torá nos habló de los espías. Y esa daba introducción a esta cuáles son los espías que nosotros enviamos y cuál es la información que nos da. Así que no vamos a, ¿verdad? Entonces, 4 enseñanzas fundamentales. Primero, todos los personajes que aparecen negativos en nuestra Torá están dentro de nosotros. Y tenemos que saberlo identificar. ¿Y cómo identificamos a Corá? Cuando empezamos a sentir, ¿qué cosa? Que nuestra posición, que la posición del prójimo es mejor que la nuestra. Y que nos convierte en personas irresponsables, ¿verdad? Y nos hacen darnos cuenta cuán importante somos en el proyecto de Hashem. Esa es la primera enseñanza. Segunda enseñanza. ¿Cuál fue la enseñanza que vimos hoy? ¿Pero ustedes están aquí o están conmigo o no están? Primero, correcto. Recuerden, Corá es una fuerza de rompimiento. Una fuerza para el Kelly. Y nosotros tenemos que darnos cuenta. ¿Qué es lo que quiere romper? La unidad. ¿Qué es lo que quiere romper? El aglutinamiento, el servicio. ¿Entiendes? Eso es lo primero. Segundo, ¿qué es lo que nosotros utilizamos y que fue muy eficaz? Quizá un consejo, lo que fue muy eficaz cuando no estábamos trabajando para Hashem, aquí no nos sirve. Y ahí vimos el problema de aquellos dos personajes que Moshe trató de rescatar y que fue el problema que se presentó durante ¿qué? Durante todo el que renovar. Hay que ser nuevo cada día. Hashem renueva la creación cada día. ¿Y así? Un tercer consejo. Y al final voy a hacer la historia de los 3 consejos. ¿Saben la historia de los 3 consejos? Se la voy a hacer, porque los consejos son importantes. ¿Qué es lo tercero? Que no podemos estandarizarnos y decir, como esto aquí en un momento afectó, ahora en este momento no sirve. Y hablamos del incienso. ¿Se acuerdan? Del incienso. Que cuando ellos vieron que 2 veces el incienso aparece y las personas mueren, dice ya el incienso es malo. No. Hashem nos enseñó esta para allá que depende de cómo utilizamos, porque después el mismo incienso, hay una historia, cómo fue que llegó la fórmula del incienso, ¿no? Con los ángeles. Entonces, ese mismo incienso fue el que detuvo la plaga. ¿Y cuál es la cuarta enseñanza? Oh, esta gente no está aquí conmigo. ¿Qué va? ¿Cuál es la cuarta enseñanza? Que debemos ser como Moshe. Siempre tener esperanza de que esto se puede salir. Que cada Yehudí, y ver en cada Yehudí qué cosa, una neshama, una chispa del Creador, ¿verdad? Todos se pusieron a Moshe. Y que si no sigue estos consejos que estamos hablando, entonces nos va a tragar la tierra como ¿Eh? Vamos a ir a la historia, porque siempre es bueno la historia de los 3 consejos, no de los 3 cochinitos, no, la historia de los 3 consejos. Se encuentra un hombre que se había ido de su familia para trabajar en un lugar, y se había alejado de su familia, su hijo tenía 5 años, tienen que recordar todo, el hijo tenía 5 años, dice la esposa, mi hija, me han dicho, mi amor, me han dicho que en otro lugar, ahí, en otra ciudad, hay trabajo, por favor, déjame ir allá, y cuando amase una riqueza, yo retorno. Dice, está bien, sale. Y empezó a trabajar para un patrón allá, 15 años trabajando. Fue vino, pues. 15 años. Ya cuando había amasado esa riqueza, cuando tenía eso, su mano, todo lo que necesitaba para invertir y comenzar le dijo al patrón, necesito que me dé lo que he ganado, ya necesito volver a mi casa, a mi familia, ya ha pasado 15 años, mucho tiempo. Y dijo el patrón, es verdad que has almacenado mucha riqueza, pero te cambio toda esa riqueza por 3 consejos. ¿Qué tú hubieras hecho? ¿Eh? Rayos. Dice, pero ¿cómo es consejo? Dice, los 3 que tengo valen más que toda esa riqueza que tú tienes. Dice, bueno, por favor, dime el primero a ver. Dice el hombre, primer consejo, no cambies camino por vereda. ¿No cambias qué? Camino por vereda, es decir, el camino real, dice, no lo cambies por andar por atajos. Sí. Se alumbró, ya estoy montado en la carreta ya. Dime cuál es el segundo consejo. El segundo consejo, nota en lo que a ti no te importa. No te incumbe, sino es el segundo. Y el tercero, no te dejes llevar por las apariencias. No te dejes llevar por las apariencias. Ya, cogió su bultico, se lo echó al hombro, salió sin dinero y con 3 consejos. En el camino se encontró un amigo. Pero ¿cómo está bien? No, ¿para dónde van? Pienso ir a la ciudad más cercana. Dice, sí, pero yo sé un camino por donde se puede ir que es más recto.
Dice, mira, está bien, pero de momento se acordó, dice, mi primer consejo, no dejes el camino por atajos. Eso tiene que enseñar, pero no dejes camino por atajos. Yo creo que es mejor hacerlo así. Los jajamín dicen así, pero yo creo que es mejor hacerlo así. Cuando llegaron a la ciudad, todo el mundo estaba agrupado, que se habían encontrado un hombre que los bandidos los bandidos, cada palabra tiene un sentido. En ese atajo hay bandidos. Cuando tú quieres, cuando esto es por acá, cuando lo legal es aquí y tú quieres irte por acá, eso corre el riesgo de encontrarte con bandidos, porque ese no es el camino real, esa no es la ley. Bien, cuando llegó allá el hombre estaba muerto. Dice, ay, me salvé. Menos mal, el primer consejo me salvó la vida. Dice, bueno, me quedan dos. Entonces andaba con unas vasijas para agua en el camino. Y cuando llegó al final de la ciudad, del pueblo, había una casa y tocó para que si le regalaban agua. Y cuando abrió salió un hombre con una escopeta. Y cuando él miró por encima de aquel hombre, había una muchacha amarrada y amordazada. Y el hombre se quedó así, dice, ¿qué hago? Dice, el segundo consejo, no te metas en lo que a ti no te importa. Ese no es tu problema. Dice, por favor, regálame esta vasija, puede llenármela de agua. El hombre se fue. Y cuando iba en el camino, le dijeron, oye, párate ahí. Venía el hombre de la escopeta atrás. Dice, ay, no sé en qué me metí yo ahora. Ay, señor, ayúdame. El hombre se dice, ¿tú viste a la muchacha que estaba amordazada y amarrada? Dice, esa era mi hija que estaba hechizada. Y me dijeron que solamente si aparecía alguien que lo viera y no se metiera, ella sería liberada. Y fue liberada. Por tanto, yo prometí que la persona que me iba a entregar estas 2 bolsas de oro, le entregó 2 bolsas de oro, le entregó la escopeta, un caballo. Yo dice, segundo consejo me salió. Ya yo contento. Había recuperado más de lo que había invertido. Cuando llega a su casa, dice, le voy a dar una sorpresa a mi esposa. Voy a llegar sin que ella lo sepa. Y cuando va llegando así, de la parte de atrás de la casa, ve que la esposa está abrazada de un joven. Dice, ay, Dios mío, 15 años no pudo aguantar esta mujer, no pudo aguantar. Sacó la escopeta, no, tenía una escopeta, ya aquel hombre le había regalado una escopeta. Lo sacó, se apuntó. Tercer consejo, no te dejes llevar por las apariencias. El hombre llegó, la mujer, mi amor, llegaste, todo bien. Y le dice, sí, pero tú me traicionaste con este joven. ¿Qué edad tenía nuestro hijo cuando tú te fuiste? 5 años. ¿Qué tiempo hace que tú no? 15 años. Ese joven de 20 años es tu hijo. Fulano, ven. Y se abraza. 3 consejos. No de camino por vereda. No te metas en lo que no te importa. Y tercero, no te dejes por las apariencias. Que Hashem nos bendiga. Que Hashem nos guarde. Que está para allá, ¿verdad? No, aprenda a descubrir lo que está dentro de nosotros, esa fuerza de rompimiento. Y que la semana que viene, no, el Shabbat, podamos poner en práctica y ver, tengamos Minyan, ¿verdad? Y activar todas estas cosas que hemos aprendido. Este viernes. Bueno, Baruch.